No, los omnipotentes, omnipotentes, la fiesta. Bueno, yo ya ¿No? a mí ya me va a dar ahí, va a dar y cuando mi cara. Y lo peor es que usted ve que en la clase, las clases del doctor Montela son literal. Y puede enseñar a hacer apuntes. Y saber con el parte. Ay, doctor Nieto, si usted puede crecer por nosotros, le agradecería. Vamos a hablar con Zapata. No, Gracias, que no sean groseros, que tengan la larga, que recuerdo bueno. que recuerdo bueno, voy a decirles a ver. El viernes va a ser puro solo. Hola, hola. Buenos días. Calle, cuénteme, ¿está viendo la pantalla y me está escuchando? ¿Calle está ahí? No está. María José, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Perfecto, muchas gracias. Me parece Bueno, entonces vamos a comenzar ya. Nos demoramos un poquito porque el computador estaba perezoso. Está como ustedes con pereza de examen, pero bueno. Bien, entonces vamos a hablar de las enfermedades desmielinizantes. ¿Quién me puede comentar qué es una enfermedad desmielinizante? ¿Qué concepto tiene? ¿Qué conoce? Los que afectan a los oligodendrocitos principalmente. Son alteraciones degenerativas. Afectan los oligodendrocitos, afectan la mielina, son de tipo degenerativo, muchas son de tipo autoinmune, otras son de causa genética, otras de causa desconocida, y hay una gran variedad de todas estas enfermedades, que es lo que uno encuentra frecuentemente. Entonces, como dijimos, afecta el sistema nervioso central y periférico. Todas hay primarias, secundarias, virales, tóxicas y metabólicas. Miren todo el grupo que hay, son, digámoslo así, 4 grupos si las revisamos, porque tóxicas, metabólicas se podrían dividir en 2 grupos. Entonces, primarias, esclerosis múltiple, encefalomielitis diseminada, perivenosa aguda, leucoencefalitis hemorrágica aguda, secundarias que pueden ser virales, leucoencefalopatía multifocal progresiva, y entre tóxicas y metabólicas, mielinólisis pontina central, la enfermedad de Marchia-Fava-Bignami, que son las que encontramos ahí en esa clasificación. ¿Qué es la mielinosis? Es interesante conocerlo, porque realmente la mielinosis puede ser iatrogénica en un momento determinado. Entonces, es una desmielinización no inflamatoria, secundaria a edema neuronal intenso, asociada a hiponatremia grave con corrección brusca del sodio. Paciente que haga una deshidratación, que pierda sodio, todo eso, y se lo recuperen de una manera muy rápida, puede presentar esa situación. Entonces, clínicamente presenta diferentes sintomatologías dependiendo del área del cerebro afectada. No se afecta todo el cerebro en la gran mayoría de los pacientes, sino alguna parte, y esa zona es la que va a la sintomatología. Entonces, ¿cómo lo diagnostica? Por clínica, porque ya tiene el antecedente que el paciente fue recuperado hidroelectrolíticamente, resonancia nuclear magnética, y en la mielinosis pontina se presenta parálisis cerebrovulvar con cuadriparesia flácida, espasticidad, y en casos severos con un síndrome de atrapamiento. Si existen lesiones extrapontinas, el paciente puede cursar con ataxia y movimientos anormales.
Pues puede ponerlo en pantalla grande para la proyección. Como no está, No te ve grande allá en la proyección de la pantalla. yo no sé qué pasó, Permiso, doctor. a ver qué ocurrió. Yo lo tenía ahí en esa. Se está viendo la proyección lateral. Pregúntale que si ya. Bueno, ahí ya. No, todavía no. Está revelado el computador. ¿O será que tú no compartí todas las pestañas? Toda la pantalla. Pero yo no dejo presentar. A ver, lenta. Y darle toda la pantalla. Pantalla completa, ahí está. Ahora por la derecha. Así le hice ahora, va a salir. No me voy a atrasar, pues ahora todo. ¿Y ahí, niños? Sí, ahora. Gracias. Ya. Bien, listo. Bueno, es que el computador está revelado desde el comienzo. Pero bueno, entonces, ya vimos cómo cursan. Ahora no quiso avanzar, pero no, aquí le ponemos. Vamos a hacerle la tarea para que avance. Ah, ya vamos a hacer aquí una cosita para que avance. ¿Ves ahí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, me tocó quedarme aquí, pero entonces algo raro está pasando aquí con la pantalla. No sé hacer qué pasó aquí, que aquí algo ocurrió. Ah, es que quedó, ya sé qué pasó. Bueno, esperemos que ahí la estén viendo. No, Y vas a decir, ay, qué pesar del examen. ya que del examen, pero no, tú ves que no lo ha hecho. Todo el mundo esperando que fuera el lunes. Yo Laura fue preguntada. No, Está, porque aquí está ahora Chucky. Pues yo no sé, al final. Yo le está estaba diciendo ahí que el duplicado. doctor Nieto interfere por nosotros. Yo la verdad no ¿Qué tengo ocurre aquí? internet, nadie, lo único que fue, porque es que ya como modo de lo más Pues igual, si quieren abrir, yo le pregunto. Ay, no, así yo ni le quiero preguntar. Yo la verdad creo que eso es peor. No, yo como la. No. Bueno, vamos a correrlo así porque pues ahora no quieren. Yo apoyo esa idea, la verdad. Ahí está. Pero No entiendo por qué no me. no hubiera dicho. Hay algo raro ahí para que no me. Voy a dejar de proyectar un momentico y vuelvo a organizar. A ver qué pasó. A ver qué pasa. Que no me quiere ahora. Doctor, usted nos quiere cuidar. No, el lunes. La pantalla PC. Yo miro a ver qué ocurre aquí. No, ¿cómo va a entrar eso? Sí, o sea, el punto es de que lo vigilen a uno. Pues los papás no nos ha dado ni una sola. Ajá. Y eso hace como una rabia o le gusta. Bueno, Siempre ahí de su amigo. Ayúdenos, por favor. ya, bueno, vamos a seguir trabajando desde aquí.
porque hay algo que no sé qué está pasando. Entonces, esta la han descrito como una entidad única, la mielinosis. Y eso la vinieron a encontrar en 1958, después de que encontraron pacientes alcohólicos que precisamente perdían sodio y se deshidrataban y les recuperaban rápidamente el sodio y entonces empezaban a desarrollar cuadriplegia espástica, encefalopatía, entraban en coma, de una serie de problemas y veían después todas las secuelas que acabamos de mencionar. Y todo vieron que era porque se corregía rápidamente, digamos, los líquidos y el sodio. Entonces, había lesiones desmielinizantes a nivel de los ganglios nerviosos, que era otro de los problemas que se encontraba, sobre todo ganglios basales. Y la parálisis pseudobulbar, que ya mencionamos, la cuadriparesia espástica flácida, que es la otra que también ya vimos, y en caso severo un síndrome de atrapamiento. Si existen lesiones extrapontinas, el paciente puede cursar con ataxia y movimientos anormales, como lo acabamos de decir. Entonces, también lo llaman síndrome de desmielinización osmótica, y como dijimos, rápida corrección de la hiponatremia lleva a ese problema, y se asocia a alcoholismo, malnutrición, uso prolongado de diuréticos, y también se asocia a trasplante hepático. Hay posible asociación con otros desencadenantes, hiponatremia, hipopotasemia y el tratamiento con litio. Puede también ser postquirúrgica, también se han visto casos postquirúrgicos, entonces hay que estar pendientes porque un paciente con sodio inferior a 120 miliequivalentes por litro por más de 48 horas puede presentar ese problema. Su tratamiento agresivo con sustancias hipertónicas también puede ayudar a que se dé esa situación, sobre todo cuando utilizan diuréticos osmóticos, puede darse esa posibilidad. En los pacientes quemados se puede ver también. Entonces, generalmente revela desmielinización simétrica en la base de la protuberancia, ahí la flecha la está indicando. Ahora vamos a hablar ya, después de hablar de la mielinosis, vamos a entrar a hablar de la clasificación de las enfermedades de la sustancia blanca del sistema nervioso. Nosotros ya vimos unas causas, aquí tenemos una gran cantidad de síndromes. Entonces vamos a mencionar los más comunes: leucoencefalomielitis aguda hemorrágica, encefalomielitis aguda diseminada, neuritis óptica, lesiones medulares como la mielitis aguda necrotizante, mielitis transversa, mielopatía crónica progresiva, mielopatía post-radioterapia, mielopatía HTLV1, o sea, por este virus, desmielinización monofásica aislada. Y tenemos, por ejemplo, una enfermedad que, si ustedes han escuchado los noticieros, ¿han oído hablar algo de esclerosis múltiple? ¿O es que la eutanasia, exactamente. Entonces es una enfermedad recidivante, remitente, mejora, empeora, pero sigue avanzando. Generalmente la secundaria es progresiva, es benigna la mayoría de las veces, aunque hay una maligna que es la enfermedad de Marburg. Puede haber infantil, puede haber silente, está la enfermedad de David, la esclerosis concéntrica de Vallot, desmielinización combinada central y periférica, o sea, afecta al sistema nervioso central y también los nervios. Está la enfermedad de Childer, la adrenoleucodistrofia, leucodistrofia metacromática, leucodistrofia de células globoides, enfermedad de Canavan, enfermedad de Alexander, enfermedad de Pileseus, Mers-Bacher. Y aquí les traigo un personaje. ¿Quién es él? ¿Quién? Él no andaba así torcido. Cuando se casó, ya el matrimonio estaba todo derechito. Y parece que a partir del matrimonio empezó a enfermarse. No sé, pero ahí tenemos la evolución.
Entonces ahí está. Él tenía que una esclerosis lateral amiotrófica. Lateral amiotrófica. Y si no les presento a esta muchacha, ¿cómo se llama? Ah, ya la conocen. ¿Y ella qué hace? Presentadora. A veo que hay mucha televisión, María, yo no alcanzo a ver mucha, pero bueno. Ella, por ejemplo, tiene esclerosis múltiple. Y a ella le empezó yendo en un bus que dejó de ver, perdió fuerzas y se cayó, yendo de pasajera en un bus. Ahí empezó, consultó y le hicieron el diagnóstico. Ha estado recidivando, digamos, mejora, empeora, pero ha estado evolucionando como controlada. Entonces, el proceso está dirigido contra la mielina normal. ¿Y qué vemos? Generalmente se inicia por una infección viral, llega un virus, por ahí va a produce una infección, y entonces ese, digamos, es un antígeno que entra, que es neutralizado por los macrófagos. Y los productos de digestión son llevados a la superficie del macrófago, y esos elementos van a generar unos cambios, digamos, que forman complejos de histocompatibilidad, los cuales son reconocidos por las células TH1, y esas células TH1 hacen como una reacción cruzada hacia la mielina. Entonces, hay adhesión a las células del endotelio, porque aquí está la situación del capilar. Aquí vemos todo el proceso de cómo el macrófago lleva la sangre, ya toda la información, y luego entra una reacción que es la que va a afectar a los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Entonces, primero se adhieren a las células del endotelio, luego pasan la barrera, digamos, hematoencefálica y van a afectar directamente a los oligodendrocitos. Entonces, los pasos: infección viral por entrada de un antígeno. El antígeno es neutralizado en la sangre por un macrófago. Los productos de la digestión son llevados a la superficie del macrófago, se forman complejos de histocompatibilidad. Los complejos son reconocidos por las células TH1 y hay proliferación de nuevos receptores de adhesión, adhesión a la célula del endotelio, excreción de proteínas que facilitan la migración al tejido nervioso por extravasación. Entonces, ahí llega esa situación en el proceso. Aquí pues tenemos el mismo esquema de todo lo que pasa y cómo llega la reacción a la mielina que está en los axones de las neuronas del sistema nervioso central. La probable evolución de las enfermedades desmielinizantes, que haya activación de la microglía, porque ya se vuelve como un proceso autoinmune. Entonces se activa la microglía, que son las células de defensa del sistema nervioso, hay vasculitis, se rompe la barrera hematoencefálica, hay desmielinización y las neuronas o los oligodendrocitos tratan de remielinizar, pero vuelve y se afecta y se van destruyendo los oligodendrocitos. Entonces, luego los axones sin mielina van a tener degeneración, van a ir desapareciendo. Y luego se empieza a presentar esclerosis por gliosis a expensa de los astrocitos. Entonces aumenta el número de astrocitos y se afectan los axones. Ahora, estas enfermedades hay formas monofocales, multifocales, formas con esclerosis. ¿Cuáles son las multifocales que vemos con frecuencia? La leucoencefalitis hemorrágica aguda, la neuritis óptica, las lesiones de médula espinal, por ejemplo la mielitis necrotizante aguda, la mielitis transversa, la mielinosis pontina y extrapontina. Y las multifocales, entonces tenemos la esclerosis múltiple, encefalomielitis diseminada aguda, neuromielitis óptica o síndrome de David, que encontramos, y las formas con esclerosis concéntrica de Vallot, enfermedad de Schilder.
Entonces miremos qué ocurre en la esclerosis múltiple, cómo comienza. Entonces, ahora le dio por hacer allá. Entonces, lo que le pasó a nuestra actriz de televisión, o presentadora, problemas de visión, visión borrosa o doble, o neuritis óptica, dolor ocular, pérdida rápida de la visión. Ella dice que quedó como ciega. Debilidad y rigidez muscular con espasmos musculares que resultan dolorosos. Hormigueo o entumecimiento de los brazos, piernas, tronco del cuerpo o cara. Dificultad para mantener el equilibrio al caminar. Problemas de control de la vejiga. Mareo persistente. Entonces, ahí se ve la situación. En esta esclerosis múltiple, pues ya vimos cuál es la respuesta que se da desde el punto de vista inmunológico. La patogenia de esta enfermedad involucra factores tanto genéticos como ambientales, y la incidencia de la esclerosis múltiple es 15 veces mayor cuando la enfermedad está presente en un familiar de primer grado de una persona. Entonces, y si es de un gemelo monocigótico, con mayor razón va a existir una fuerte posibilidad de que el otro gemelo también la presente. Entonces, son también situaciones que se pueden dar. La esclerosis múltiple tiene manifestaciones tardías como fatiga mental y o física, cambios de estado de ánimo, depresión o euforia, problemas de concentración o hacer eficazmente varias cosas a la vez, también no puede, dificultad para tomar decisiones y planificar actividades, parálisis parcial o total. Pueden presentar cualquiera de las dos opciones. La esclerosis múltiple afecta cerebro, médula espinal y nervios ópticos. Se pierde la mielina en muchas áreas, queda una cicatriz, que es la placa que se llama, que se observa la esclerosis o placa, y la enfermedad cursa con periodos de remisión, como lo dijimos hace un momento. Y si volvemos a hablar sobre la etiología de la esclerosis múltiple, no se conoce la causa exacta, se sospecha una respuesta normal del sistema inmunológico, se cree que es una enfermedad multifactorial, factores genéticos y ambientales, se manifiesta entre los 20 y los 40 años y existe predisposición familiar. Y podemos ver más detalles que se han encontrado en esta enfermedad. Encontramos variantes del gen interferón gamma ubicado en el cromosoma 12, puede estar relacionado con la susceptibilidad a la esclerosis múltiple. El portador del antígeno del leucocito humano HLA-DR2 está asociado con un riesgo de aumento de la esclerosis. Lo que ya por lo menos se ha visto y ya se está determinando. Y ahora vamos a ver aquí la imagen del cerebro. Entonces, ustedes van a observar estas plaquitas en esta zona donde están las flechas. Vemos que hay una distribución periventricular. Y aquí vemos la plaquita como rojita. Aquí vemos otra plaquita rojita. Por aquí hay otra, pero estas son las que más se notan. Y también. Entonces lo que decíamos, se pierde la mielina, se trata de remielinizar, vuelve y se pierde, vuelve y remieliniza, pero luego empiezan a aparecer placas de esclerosis que ya afectan. Y vemos cómo las circunvoluciones se van atrofiando también del cerebro. Los surcos se están haciendo más profundos por esa situación. Ahora también hay subcortical, por ejemplo esta plaquita que vemos aquí es subcortical, donde empieza la sustancia blanca y coge por debajo de la corteza. Aquí vemos una placa de esclerosis periventricular. Y aquí con una coloración especial, también las podemos ver en la flecha. Esta es una placa, esta es otra placa, por aquí hay otra placa. Entonces, cuando está en el proceso activo de la enfermedad, las placas
se ven muy celulares debido a la presencia de numerosos macrófagos cargados de lípidos. Pero se ve medio espumosa esta posibilidad. Esta misma placa que la tiñeron con ácido con el PAS, entonces muestra que no hay mielina. La mielina debiera verse con esa coloración y no se observa. Vemos por ahí los axones, pero no vemos la mielina. Y aquí vemos la preservación relativa de axones, que se ven con, digamos, de color naranja, con coloración para neurofilamentos. Pero no hay mielina. Y luego los axones van a desaparecer. Esta es como una etapa aguda o de agudización. Lo mismo en estas zonas, se ve la pérdida de la mielina, color claro ya. Aquí vemos, digamos, en astas anteriores de la médula espinal también hay problemas. Entonces, hay degeneración de las neuronas, cromatólisis. Vemos esto ya como con cambios de necrosis, diría yo. Y aquí observamos la desmielinización de los cordones laterales de la médula espinal. Ya está vacío esto porque ya se degeneraron. Ya no existe. Entonces la histopatología, en estos casos, otra vez, ¿qué hizo aquí? No, esto me está tomando el pelo. Algo le pasa a este aparatico que está molestando. Vamos a ver de nuevo, abrirlo. Abrirlo bien de nuevo. Vamos a ponerlo a donde veníamos. Oiga, no, algo le pasa raro a este computadorcito. Amaneció revelado. Bueno, entonces la histopatología, linfocitos TCD4, subtipo cooperadores inductores, son los que se encuentran ahí. Linfocitos CD8, y no se ha podido identificar el antígeno Diana. Todavía no han logrado encontrar el antígeno. Ahora, esclerosis múltiple y retina. En la retina que no tiene mielina, se observan lesiones inflamatorias perivenosas. Recuerden que la retina tiene los conos y bastones, tiene unas células, digamos, después de los conos y bastones, que son los receptores, están unas células de tipo ganglionar y luego arranca la conexión con el nervio óptico. Entonces, no hay mielina en la retina, pero se presenta la inflamación vascular, perivenosa concretamente. Ahora, características clínicas de estos pacientes. Deficiencia visual unilateral debido a afectación del nervio óptico, neuritis óptica. Afectación del tronco encefálico, produce signos de los nervios craneales, ataxia, nistagmo, oftalmoplegia internuclear por la interrupción de las fibras del fascículo longitudinal medial, lesiones de la médula espinal con alteraciones motoras y sensoriales del tronco y las extremidades, espasticidad y pérdida del control de la vejiga. Entonces, vamos a ver esas situaciones. En esclerosis múltiple, todo el líquido cefalorraquídeo, niveles de proteína levemente elevados, en un tercio de los casos una pleocitosis moderada, niveles de IgG en el líquido cefalorraquídeo están aumentados, la resonancia magnética ha adquirido un papel destacado en la evaluación de la progresión de la enfermedad. Pero vamos a centrar un poquito más en la neuromielitis óptica. Enfermedad inflamatoria, desmielinizante y autoinmune del sistema nervioso central. Características: neuritis óptica y mielitis. Puede producir ceguera, gran invalidez neurológica e inclusive la muerte a corto plazo. Se puede ocurrir con la neuromielitis óptica. Esta neuromielitis óptica también la llaman el síndrome de Deibic. Hay anticuerpos IgG contra el canal de acuapolina 4.
el AQP4, neuritis óptica de mielinización de la médula espinal y de estructuras ventriculares. O sea que aunque hay problema óptico básico, vemos que tanto la médula espinal como a nivel periventricular en el cerebro vamos a tener alteraciones. Ahora tenemos la encefalomielitis aguda diseminada hemorrágica. Es también otra de las enfermedades desmielinizantes monofásica difusa que sigue a una infección viral o en raras ocasiones a una inmunización viral. Los síntomas suelen aparecer 1 o 2 semanas después del evento antecedente, incluyen cefalea, letargo y coma, en lugar de hallazgos focales como se observan en la esclerosis múltiple. Esta es como más diseminada, digamos, la reacción y hace como una afectación global del sistema nervioso. Todas las lesiones cerebrales parecen similares de acuerdo con la naturaleza clínicamente monofásica del trastorno. Entonces, curso clínico rápido y hasta el 20% de los afectados mueren. Los pacientes que no fallecen se recuperan por completo. Entonces vean que es algo muy importante. Y digámoslo así, es un síndrome fulminante de mielinización. Tiene el proceso viral, tiene la inmunización con alguna vacuna de esas que tienen virus, por ejemplo, sarampión o alguna de esas, inclusive la contra la rabia, puede ocurrir a veces. Entonces, se produce a las pocas semanas la reacción inflamatoria, que generalmente se ve más en adultos jóvenes y niños, y luego empieza todos los cambios que acabamos de mencionar. Pero el que se recupera completamente bien y no quedan con secuelas. Se considera una reacción de tipo autoinmune. Entonces ya hablamos de las desmielinizantes. Tenemos las otras que son las que afectan las neuronas, las neurodegenerativas. Entonces tenemos el Alzheimer, muy común, yo creo que todos hemos oído de personas que tienen familiares con enfermedad, degeneración frontotemporal lobar, enfermedad de Parkinson, parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal, atrofia sistémica múltiple, enfermedad de Huntington o Corea de Huntington, ataxia espinocerebral, esclerosis lateral amiotrófica, vea que también tiene que ver con esta, o sea que no solamente la mielina, sino que en ella también pueden afectarse las neuronas, atrofia muscular espinobulbar. La esclerosis lateral amiotrófica que ya hemos hablado mucho, entonces en este caso también hay problemas de degeneración progresiva de las neuronas motoras superiores, tronco del encéfalo y médula espinal. Curso progresivo, conduce a la muerte habitualmente por insuficiencia respiratoria en un plazo de 2 a 5 años tras el diagnóstico. Sin embargo, este científico americano, Stevens, tuvo una vida prácticamente dentro de una longevidad, digámoslo así, normal. Entonces, hay una que se llama espinal, que afecta las motoneuronas superiores y empieza afectando las extremidades. Las personas que la padecen se dan cuenta porque empiezan a tropezar cuando están andando. Yo tuve un amigo que era arquitecto de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, buen jugador de básquetbol, y se caía jugando sin saber por qué. Se caía. Se pudieron investigarle, pues estaba presentando esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, él logró sobrevivir mucho tiempo. Entonces, es una posibilidad. Ahora, también, digamos, tenemos la otra que es, la llaman bulbar, que afecta primero las neuronas motoras inferiores y se manifiesta principalmente en el sistema respiratorio o por problemas para tragar o para hablar. Cuando la esclerosis lateral amiotrófica comienza por la médula espinal y avanza despacio, tarda mucho en afectar los músculos necesarios para sobrevivir. Vean la característica, tiene variaciones. Entonces, los signos y síntomas, que aquí se ve mejor la diapositiva, vamos a ver, vemos que nos funciona. Entonces, disminuye el esfuerzo de hablar, ortopnea, despertares nocturnos frecuentes, somnolencia diurna,
cansancio, dificultad para la expectoración, cefalea matutina, nicturia, depresión, anorexia, dificultad de concentración o de memoria. Como vemos, tiene una serie de problemas muy relacionados con insuficiencia respiratoria. Y los signos: taquipnea, uso de musculatura respiratoria auxiliar, frente antiraje, movimiento abdominal paradójico, disminución de la movilidad torácica, incapacidad para toser, debilidad, taquicardia, pérdida de peso, confusión, alucinaciones, papiledema puede encontrarse, síncope, sequedad de la boca. Es, digamos, la tipología. La esporádica afecta a adultos entre los 40 y 70 años, la hereditaria entre un 5 y un 10% de todos los casos de esclerosis lateral amiotrófica son familiares. La mayoría se hereda de forma autónoma, dominante, aunque también se puede heredar de forma recesiva. Otras formas clínicas: esclerosis lateral primaria. Se manifiesta exclusivamente por un síndrome de neurona motora cortical y de sus vías córtico-espinal y vulvar. Atrofia espinal progresiva, con atrofia muscular primaria, se manifiesta por signos de neurona motora medular. Los signos de neurona motora superior están ausentes. Parálisis vulvar progresiva se manifiesta de entrada por un síndrome vulvar, disartria, disfonía, disfagia, con signos de neurona motora inferior, vulvar, atrofia de la lengua y manipulaciones linguales, acompañados de la habilidad funcional y signos de liberación de la vía córtico-espinal a nivel de las extremidades, de hiperreflexia y espasticidad. Ahora sigamos con más neurodegenerativas. Son un grupo de enfermedades que afectan el sistema nervioso central y se caracterizan por una pérdida neuronal progresiva en áreas concretas cerebrales o sistemas anatomofuncionales. Realmente, en unos casos afecta a un área del cerebro, en otros casos a otra área, y eso es lo que le va cambiando el nombre a la enfermedad, va generando cambios en el nombre. Y tenemos aquí el más conocido de todos, el Alzheimer. Para hablar de Alzheimer, usted se han oído hablar de William Uttermohler, ¿no? Ese no es el nombre de una enfermedad, ni un científico. Es este pintor. A este pintor, por ahí como a los 55, un pintor muy famoso, hay muchas obras en varios museos de él. Él, a los 55 años, más o menos entre los 55 y 60 años, empezó con algunos cambios y le diagnosticaron el Alzheimer. Y él se puso en una tarea, en hacerse autorretratos a medida que iba evolucionando la enfermedad. Entonces, ahorita les muestro los autorretratos. ¿Qué es el Alzheimer? Una demencia por cambios psicológicos, histológicos y inmunoquímicos característicos, con una distribución topográfica que los diferencia de los patrones de envejecimiento normal. Entonces, a veces tienen que estar presentando una demencia senil, pero ya cuando ven que se le olvidan las cosas ni se preocupan, porque se le olvidan las cosas, ya empiezan a ver que la enfermedad tiene, debe ser un Alzheimer. Yo conocí una profesora de piano del Instituto de Bellas Artes, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Y ella hizo Alzheimer y tocaba horas completas de piano sin ningún error, pero le preguntaban quién es el autor. No sabía. ¿Cómo se titula la obra? Tampoco. Sin embargo, fue lo último que hizo en la vida, duró muchos meses. Tocaba el piano hasta cuando ya empezó a tener problemas de motilidad, pero no lo tocaba. O sea que parece que con respecto a la música hay varias zonas del cerebro que la mantienen. Y por eso el Alzheimer no la saca fácilmente. Y hace poco mostraron en televisión un cantante mayor con Alzheimer que cuando le cantaban musicalmente el nombre o algunas canciones las podía repetir, se acordaba. Inclusive hicieron con una cantante muy famosa, no recuerdo el nombre, hicieron un CD hace como 1 o 2 años. Muy importante ver esa situación. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, en esta parte superior, está
esta proteína que tiene digamos, esta proteína precursora del amiloide. La beta secretasa, ¿qué hace? Debe separar esto por acá. Y la alfa secretasa, digamos, separa más abajo. Y la gamma secretasa más abajo cuando se está haciendo el metabolismo a través de la membrana celular. Esta es la membrana celular. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo normal es en el metabolismo que este segmento que va de aquí para arriba, sea separado por la alfa secretasa, lo separe, y este otro segmento lo separe la gamma secretasa. Eso es lo normal, y estos elementos cuando se separan son inertes, no van a ocasionar ningún tipo de problema. Y queda, vean, el precursor, la proteína precursora del amiloide con este segmento. Este queda solo y este de abajo queda con el COOH. ¿Qué ocurre en la enfermedad? Entonces, el problema es que se fracciona de una manera diferente. Entonces, aquí tenemos que la alfa secretasa saca este segmento con el AB, con el péptido A beta, que es este. Es una de las situaciones ya que enfrentan. Entonces te queda como un monómero y se van acumulando estos monómeros de AB, digamos, de AB, A beta. Esos monómeros A beta se van acumulando formando agregados. Y además, el otro fragmento que queda separado, este queda solo afuera, queda afuera, va armando unas filias ahí que son como ovillos. Todo eso termina formando placas. Entonces, este fenómeno lleva a activación de la quinasa, lleva a fosforilación y lleva a desorganizar los microtúbulos con daño neuronal. Entonces, hay disfunción en la sinapsis, muerte celular y diferentes tipos o diferentes vías de injuria. Y todo este material que no se metabolizó adecuadamente como debiera ser, termina formando agregados y ovillos y placas. Entonces, ese cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay ovillos neurofibrinares intraneuronales formados por la proteína que se llama proteína tau, anormalmente fosforilada. Placas neolíticas extracelulares con proteína amiloide anómala. Pérdidas. Buenos días, doctor. Sí, cuénteme. ¿Podría repetir, por favor, la diapositiva pasada? Es que no se estaba viendo si estaba señalando y entonces la verdad es que nos perdimos un poco. Bueno, está bien, vamos a repetir aquí el paseo. Entonces, esto es, digamos, como la agregación de proteínas en la enfermedad de Alzheimer. Ahí sí ven el señalador, sí. Bueno, entonces... Sí, doctor. Eso. Entonces tenemos la membrana celular acá. Tenemos digamos, precursor, una proteína precursora de amiloide que llega y que, digamos, tiene una ubicación transmembrana y tiene internamente en la célula un COOH. Este es el procedimiento, digamos, la forma normal. Esta proteína se metaboliza, digamos, hay una escisión de la proteína precursora del amiloide. ¿Por quién? Por la alfa secretasa, que es esta que está aquí. Entonces, la alfa secretasa la divide y cuando la separa queda este fragmento que tenemos aquí con el precursor del amiloide. Lo tenemos ahí. Entonces, produce, digamos, es como un péptido inofensivo. Y luego este otro fragmento queda separado solo en este lugar por la gamma secretasa. Entonces, la alfa secretasa divide aquí, la gamma secretasa divide acá y quedan 1, 2, 3 fragmentos, como lo vemos aquí. Pero ¿qué ocurre en el Alzheimer? Que la beta secretasa secciona aquí este fragmento, entonces queda un fragmento soluble ahí y luego queda libre el A beta péptido, el péptido
A beta, que lo tenemos aquí, y este elemento sí es nocivo. Digamos, se van armando diferentes agrupaciones, se va acumulando, se va haciendo agregados que van a estar ya alterando, digamos, el medio donde se encuentran. Y además encontramos que hay fibras de amiloide. Estas fibritas que estaban aquí también se acumulan, como vemos aquí este esquema. Entonces, esto va a llevar a placas, a la aparición de placas y ovillos, digámoslo así. Ovillos, placas por esta, ovillos por estas fibras. Se hace un ovillo. Entonces, ¿qué ocurre con estos, digamos, estos elementos? Se activa la quinasa, hay fosforilación tau, se altera la función sináptica de la célula, mueren las células y hay otros tipos de daños que llevan definitivamente a daño neuronal. Hay daño de los microtúbulos, hay agregación de todos estos elementos que llevan a la aparición de las placas y los agregados que ya mencionamos. Entonces lo que ocurre, y esos ovillos característicos del Alzheimer los vemos histológicamente fácilmente. Ahora, los ovillos neurofibrilares intraneuronales están formados por la proteína tau, como ya dijimos, placas neuríticas extracelulares con proteína amiloide anómala, pérdida sináptica, degeneración neural y depósitos de amiloide en vasos sanguíneos también. Entonces, los estadios preclínicos de la enfermedad de Alzheimer, el asintomático, se puede sospechar por evidencia de amiloidosis cerebral, amiloide beta 42, tau y fosfotau. Estadio presintomático, individuos que desarrollarán la enfermedad. Entonces, familias afectadas con mutaciones conocidas, y hay varias mutaciones. La enfermedad de Alzheimer prodrómica, predemencia, compromiso de la memoria episódica con perfil hipocámpico que no afecta a las actividades instrumentales de la vida diaria. Puede seguir trabajando, haciendo sus cosas, pero ya se va como desconectando. Y aquí vemos la evolución de William Utermole. Este fue de los primeros cuadros que hizo, autorretratos. Luego ya con el tiempo, este fue otro autorretrato. Y este fue el último autorretrato que logró hacerse antes de morir. Entonces vean cómo él mismo fue dibujando la evolución de la enfermedad. Y aquí tenemos un cerebro normal, y aquí vemos un cerebro con Alzheimer que tiene atrofias de las circunvoluciones, surcos profundos. Entonces el cerebro pues va perdiendo masa, digámoslo así. Y aquí vemos un cerebro normal, sano, y un cerebro en una etapa avanzada del Alzheimer, donde realmente hay un encogimiento, digamos, del cerebro severo. Entonces, claro, este encogimiento severo pues está llevando al daño severo y atrofia de la corteza. Y al estar esto atrofiado, pues muchas de las funciones corticales van desapareciendo, incluyendo la memoria y la capacidad de motilidad. Y los ventrículos están llenos de gran cantidad de líquido cefalorraquídeo y aparecen espacios llenos de líquidos en otros sitios del cerebro. Entonces, los ventrículos generalmente se vuelven más grandes y aparecen otros espacios llenos de líquido. Aquí vemos ensanchamiento de los surcos por pérdida neuronal. Aquí vemos más o menos el cuadro de una tomografía por emisión de positrones que va mostrando la degeneración de los sitios donde están lesionados. Por ejemplo, aquí hay lesión, aquí también hay lesión. Ahí se ven las zonas que ya están con un daño avanzado y ya pierden la visibilidad en la imagen que se está presentando con positrones. Entonces, los cambios macroscópicos, ya vimos, reducción de la corteza cerebral, reducción severa del hipocampo, dilatación ventricular. Y aquí vemos las neuronas afectadas y vemos, digamos, unas neuronas rojas. Se ve aún el núcleo con nucleolo bien, pero las neuronas rojas
Y entonces, esta es una característica de la enfermedad de Alzheimer. Aquí vemos ya ovillos neurofibrilares. Vea, estos son ovillos con colita, están aquí. Ovillos neurofibrilares que han estado en ese lugar. Si nosotros miramos acá, vemos con otra coloración los ovillos neurofibrilares. Se ven acá y se ven también como líneas oscuras. Manchas redondas, líneas oscuras corresponden a esos ovillos. Aquí también vemos los ovillos. Aquí estamos viendo ovillos fibrilares en hipocampo y aquí tenemos, vea, este material en esta neurona y aquí el ovillo que está saliendo de la neurona. Entonces estamos observando cómo se dan esos cambios en ese lugar. Tenemos la degeneración frontotemporal lobar, es otro tipo de enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas. Y es un grupo de enfermedades degenerativos muy variado. Constituye la tercera causa de demencia degenerativa después del Alzheimer y la demencia de los cuerpos de Lewy. Que esos cuerpos de Lewy se parecen un poquito a estos. Ahora los veremos más adelante. Suele comenzar entre los 45 y los 65 años con una distribución similar entre ambos sexos. Hay antecedentes familiares entre un 30 y 45% de los casos. Los demás son de novo. Entonces, ¿qué ocurre con el paciente? Alteración del comportamiento con cambio en la personalidad, alteración de la conducta social, afectación del lenguaje. En ocasiones, algunos pacientes pueden presentar un cuadro de parkinsonismo o de enfermedad de motoneurona asociados. Entonces, vemos ahí los cambios que podemos encontrar en los pacientes. Entonces, digamos el síndrome mesolímbico, tipo apático, hipocinético o de circunvolución cingulada, hay abulia, falta de espontaneidad, apatía y desinterés, reducción de la cantidad, digamos, de habla hasta llegar al mutismo, reducción de la conducta motora, asinesia, reducción de la prosodia espontánea, incontinencia urinaria. El órbito frontal, tipo desinhibido, pseudomaníaco u orbitomedial, que es otra posibilidad de toda la parte anterior de los lóbulos frontales del cerebro, que generalmente los cambios son de conducta. Personas que van y están en una fiesta y se orinan allá en un rincón en la misma sala sin ningún problema. Empiezan a ver unas cosas todas raras. Entonces hay cambio de la personalidad. Antiguamente, para controlar los esquizofrénicos, le hacían lobectomía frontal. Entonces de pronto se controlaba la esquizofrenia, pero terminaban haciendo otras cuestiones. Vea, falta de juicio social o de sensibilidad interpersonal. Incapacidad para el control de los impulsos con brotes de agresividad, hilaridad desmesurada o la habilidad emocional. Inatención, déficit éticos con falta de respeto por las normas sociales. Vean lo que ocurre. Ahora, el síndrome dorsolateral, que es el síndrome disejecutivo, pseudodepresivo o de la convexidad dorsal. El trastorno predominantemente de las funciones ejecutivas, incapacidad de generar hipótesis, planear acciones, tomar decisiones, ordenar temporalmente los hechos o mantener la atención. Alteración de la programación motora, inercia, irritabilidad, apatía, autodejadez, impersistencia cognitiva y concretización del pensamiento. Y aquí tenemos la clasificación histopatológica, enfermedad de PIC, demencia con cuerpos de PIC, degeneración corticobasal, parálisis supranuclear progresiva, demencia. Vean, hay un listado grande de estas taupatías, donde vamos a encontrar esos elementos histológicamente de tau. Uiquinopatías, también las vamos a encontrar, no vamos a profundizar, pero vamos a mostrarles lo básico. Entonces, aquí tenemos una tomografía y resonancia magnética cerebral, donde encontramos también cambios de atrofia en las zonas donde está el problema. En este caso, tenemos predominio del lado derecho y temporal anterior, es donde se ven más cambios de atrofia.
Histológicamente encontramos estas neuronas redondas, neuronas balonadas, con núcleo excéntrico y dispersión de la sustancia de Nils. En esta hay gliosis astrocitaria, hay muchos astrocitos ahí. Este es un corte de mesencéfalo. Y aquí vemos, vea, inclusive vemos los ovillos que ya hemos mencionado, tau, que hemos visto previamente, también los vemos aquí. En este caso, aquí hay pérdida, no, aquí hay pérdida neuronal con una gliosis bastante notable. Todo esto son, digamos, una reacción gliótica de gliosis que tenemos aquí en este caso. Y tenemos una placa astrocítica característica con degeneración córtico-basal que representa cúmulos de tau en este caso. Y así que aquí encontramos depósitos intraneurales de tau. Una coloración especial se observan ahí. Y aquí una gran cantidad de hebras neuropílicas, que realmente la imagen no ayuda mucho. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claros que hay que tener en cuenta? Que el rol de la mielina es crítico en la conducción nerviosa. Y en las enfermedades que afectan la mielina, pues van a producir déficits severos neurológicos. Las enfermedades desmielinizantes muestran evidencia, digamos, de daño y destrucción previa de la mielina normal y frecuentemente con procesos inflamatorios. Y el trauma o daño secundario a los axones típicamente emergen, digamos, por el daño a la mielina. La esclerosis múltiple, una enfermedad desmielinizante autoinmune, es la más común de estos desórdenes. Afecta a adultos jóvenes. Frecuentemente, digamos, hay una relación de que mejora y empeora, con eventual progresión y aumento de los déficits neurológicos. Y otras formas menos comunes de enfermedades mediadas, digamos, inmunológicamente, con desmielinización, frecuentemente han seguido infecciones, digamos, aparecen después de infecciones agudas, como vimos previamente. De ahí tenemos otras de estas enfermedades, encefalopatías espongiformes transmisibles, o sea que hay algunos elementos que las transmiten. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, aquí se habla de priones. ¿Han oído hablar de los priones en microbiología? ¿Qué son los priones? De todas maneras, no son virus ni son bacterias, pero infectan. Nosotros, cuando yo me estaba especializando, llegaron los familiares de un patólogo que había hecho la especialización en Cali, hacía por lo menos 20 o 25 años antes. Había hecho la especialización allá y resultó con una de estas enfermedades. Y la familia va a verificar qué ocurrió. Y resulta que él hizo una autopsia, revisando todo el récord de él allá, hizo una autopsia de un paciente que tenía una encefalopatía espongiforme. Parece que ahí adquirió ese prión y fue evolucionando lentamente y más o menos 20, 25 años después presentó la enfermedad. Entonces son neurodegenerativas transmisibles, por ejemplo el curú, llamadas enfermedades por priones, presentan metabolismo aberrante de las proteínas priónicas. Ahorita miramos cómo funcionan. Entonces tenemos esporádicas, hereditarias y adquiridas. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente hay mutaciones que originan cambio espacial en estas proteínas, las partículas proteicas que favorecen que se vayan acumulando. La persona tiene algún historial familiar en algunos casos o pruebas positivas, digamos, de mutación genética. Y los priones, como digo, actúan como agentes infecciosos. Aquí vemos, por ejemplo, la acumulación y la reacción glial que hay en esta zona del cerebro. Aquí vemos
las neuronas espongiformes, vean cómo se observan en esos casos, vean todas como con una esponjita. Esa es la particularidad. Tenemos la enfermedad de Huntington. Y yo quiero contarles que es una corea. ¿Saben qué es una corea? Una enfermedad que genera alteraciones en el movimiento. Se producen movimientos anómalos. Estos pacientes con enfermedad de Huntington, en la época de la Inquisición, terminaron en la hoguera, porque decían que estaban poseídos del demonio, porque hacían movimientos raros. Entonces terminaron quemados muchos de ellos. Aquí en Colombia, pues nosotros, y la enfermedad se llama como enfermedad de San Vito, es el nombre también popular. Entonces, es algo importante saber que son una sola familia prácticamente los de esta enfermedad. Aquí tuvimos un caso con el doctor Rafael López Mogollón, de Finlandia, que un paciente trató de violar a una hermana. Entonces terminó en medicina legal. Allá a mí me tocó hacerle la evaluación. Y yo lo vi que se movía raro, no tenía un movimiento coreiforme que no me gustó mucho. Entonces mi concepto dije que el paciente hay que hacerle una evaluación neurológica porque podía tener un problema de base. Rafael lo evaluó Rafael López, y cuando él evaluó eso se emocionó, dijo, vea, encontré otro caso de corea de Huntington en Colombia. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, vivía en Finlandia el paciente. Este vivía allá, se fue y se ubicó la familia, y Rafael López pues iba a publicar todo ese caso, creo que lo publicó, pero lo más interesante es que se dice que es una sola familia, y la familia que se conocía en Colombia vivía en Líbano, Tolima. Y después se hicieron algunas averiguaciones y se encontró que esa familia tenía relación con la de acá, muy lejana, pero se encontraron. Y hace como 5 años llegó un residente de neurología también a averiguar por los pacientes, porque en Guajira encontró otra persona con la corea. Entonces, pero básicamente es una familia. Eso arrancó más o menos en Inglaterra. De Inglaterra fueron por allá a Boston, Estados Unidos, y algunos se vinieron por aquí, por estos lados, o algunos. Entonces, ¿qué ocurre? Es un trastorno neurodegenerativo transmitido por algo autosómico dominante. Ahora, la hermana de él, la que iba a ser violada, también presentó la enfermedad después. Él murió por la enfermedad y luego la hermana también falleció, pero mucho tiempo después. Hay pérdida neuronal selectiva en el núcleo estriado, produce corea y deterioro cognitivo. Es una enfermedad progresiva que comienza en la mitad de la vida adulta, evoluciona de manera crónica durante muchos años, no tiene tratamiento curativo. Entonces, esa es una de las dificultades de la enfermedad. Vea, es una de las 10 enfermedades autosómicas dominantes producidas por expansión excesiva de tripletes de citosina, adenosina y guanina en sus respectivas proteínas. La llaman enfermedades poliglutamínicas o policú. Entonces, esa es la particularidad que tiene. Entonces, digamos, el número de copias del triplete que tiene el individuo para estas proteínas, normalmente un individuo tiene un número de copias menor de 35, pero estos pacientes tienen un número de copias mayor. Entonces, ahí se va acumulando ese material. Aquí vemos más o menos el cerebro, no el cerebro normal, y con pérdida de neuronas pequeñas de los núcleos, que son los que tienen ellos. Por eso es que hacen la corea, esos movimientos raros. Ahora, ¿alguien preguntaba algo? Tenemos la enfermedad de Parkinson. ¿No han oído hablar de esa enfermedad? ¿Y qué ocurre con esa enfermedad? No, pero ¿qué ocurre con el paciente? ¿Qué presenta? Temblores. Entonces, una persona que presenta temblores permanentes. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué se dan los temblores? ¿O cuál es el signo
semiológico de esa enfermedad. El signo de la rueda dentada. ¿Sí lo han dicho? ¿Y en qué consiste? O del piñón. Uno empieza a estirarle la mano al paciente, digamos a estirar o extender el antebrazo y empieza salta, salta, salta. ¿Por qué? Porque la sustancia nigra permite que mientras yo vaya extendiendo, esto se vaya relajando. Pero como esa se pierde esa función, por eso es que se hace movimiento así, por eso es que vienen temblando cuando hacen cualquier movimiento. Entonces, es un proceso neurodegenerativo complejo de aparición en la edad adulta y la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer, etiología desconocida, presenta pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, pars compacta del mesencéfalo, hay denervación dopaminérgica, presenta inclusiones intracelulares llamadas cuerpos de Lewy. Entonces, parece que pueden haber factores ambientales, pueden haber factores genéticos, y esos cuerpos de Lewy que mencionó son agregados insolubles de proteína alfa-sinucleína, anormalmente plegada. La enfermedad de Parkinson y la demencia de cuerpos de Lewy tienen mucho parecido, porque hay una demencia de cuerpos de Lewy. Entonces, está relacionado con disregulación de una proteína sináptica denominada alfa-sinucleína. Disculpen, a ver si es mi hijo que estaba haciendo una vuelta. Bien, ahora tenemos aquí, ¿ustedes se acuerdan qué es esto? ¿O no? La sustancia negra, yo les he mostrado imágenes. Y aquí vemos que en esta no hay, vea que una que otra celulita, ya han desaparecido lo demás. Ya aquí estamos viendo los cuerpos de Lewy, y aquí toda esta celulita, toda tiene algo de melanina, pero no es lo suficiente para poder funcionar. Discúlpenme. Mi coronel, buenas tardes. De reto y novedad. Bien, aquí dando clases. ¿Usted qué me cuentan? No, yo estoy de las 4:30 ya levantado. Sí. No, hoy no puedo. No puedo usar, no. Sí, tengo una clase a la 1 de la tarde, entonces no alcanzo. Sí. Sí, no es. Sí. Sí. Sí, pero yo sí no alcanzo. Yo sí no alcanzo. De pronto, porque, por ejemplo, hoy no alcanzo. Mañana me voy para Bogotá. Entonces, sí. Porque tengo que. Sí. Yo creo que si podemos la semana entrante cuadramos para hacerlo. Y ojalá que sea viernes, ojalá que pudiera ser viernes. Sí, porque esta semana mi hijo viene de Canadá, no nos vemos hace 5 años, y tenemos que resolver un problema de la empresa que tenían ahí con mi mujer en Bogotá. Entonces estamos en esa situación. Sí, yo me voy con él en Bogotá y para hacer unos trámites. Sí, señor, debemos trabajar mañana, pasado mañana y el sábado. Sí. Sí, ojalá que sea viernes, eso sería lo ideal. O eventualmente jueves para no descuadrar la quindicancias. Sí. Sí, sí. Ah, bueno, listo, mi comunidad, nos coordinamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Adiós, chao. Ve, ahí tienen, estos son unos videos sobre la enfermedad de Huntington.
para que les den una miradita. Es importante que los conozcan. Yo de pronto esta tarde por el correo les mando esos enlaces. Entonces, esto era lo que teníamos para hoy. Disculpen que molestó un poquito el computador. Entonces, estaba fregando un poquito, pero bueno, ya logramos hacer la clase. No sé qué le pasó, si es que están revelados, así como ustedes están revelados para hacer el examen, el computador también. Entonces, estamos hablando. Entonces, si el lunes hacen la clase, incluimos preguntas de esta clase, ¿no? Si el lunes hacen el examen. ¿No? Está muy pesado. Creo que ni porque no hacían pues, los temas de hasta la semana pasada, porque... Hasta la clase pasada, es neuro nomás, ¿no? Ahí me da 3 clases, 3 preguntas, tan poquitas, pero... No, 12 clases, 12 Ay. Son 3 clases. Porque me toca rebuscar y de pronto... No, Voy a mandar a mí las de cáncer pasada y de nosotros. Ay, Ustedes pobrecitos están como mal, les voy a mandar 15 preguntas. sí. No, es que entre más que para hacer más preguntas tengo que rebuscar más frivolité. Entonces... Pero nos salió un poquito mal, sí, acá hay que también hay doctores que, por ejemplo, ellos pues dicen que se iban a enviar y a la final no envían nada. El parcial termina siendo como de 30 preguntas. Ay, ay, ay. Y eso es bien tenaz. Porque muchos dan, pero no todos mandan. Ah, ya. Bueno, entonces así que vamos a ver qué dice el doctor Zapata. Entonces concluimos aquí.